Hay algo que muchos sienten, pero casi nadie se atreve a nombrar con claridad. Te esfuerzas, intentas hacerlo bien, buscas equilibrio, calma, sentido. Y aún así, algo dentro no termina de soltarse. No es un problema visible, no es un conflicto concreto, es una tensión de fondo, como un hilo siempre estirado. Como si la vida fuera una cuerda que hay que ajustar todo el tiempo. Como si relajarte del todo no fuera una opción segura. No porque estés fallando, sino porque tu sistema aprendió que soltar podía tener consecuencias. Detente un instante. Observa tu cuerpo ahora mismo. No lo corrijas, no lo mejores. ¿Estás realmente en reposo o solo en una pausa vigilante? Esa diferencia lo cambia todo. El Tao no comienza preguntando qué estás haciendo mal. No busca errores que corregir ni hábitos que pulir. Comienza con una pregunta mucho más incómoda y mucho más honesta. ¿Desde dónde estás viviendo? Porque no es la acción lo que desordena la vida, sino el lugar interno desde el que se sostiene. Y cuando ese lugar se reconoce, sin juicio, sin prisa, sin empuje, algo empieza a aflojar por sí solo. Respira profundo y acompáñame paso a paso por este viaje. Hay un gesto interno que muchos aprendimos muy temprano. Intervenir. Corregir la experiencia antes de sentirla. Forzar una dirección antes de escucharla. Anticipar el resultado para no quedar expuestos. No porque seamos controladores, no por rigidez de carácter, sino porque alguna vez fluir sin control no fue seguro. El cuerpo aprendió que adelantarse protegía, que intervenir evitaba el riesgo. El Tao no juzga ese gesto, no lo señala como error. Solo muestra su consecuencia, vivir en fricción incluso cuando nada va mal. Se cuenta que un funcionario, cargado de títulos y certezas, viajó hasta un valle remoto para visitar a un viejo sabio. Había estudiado durante años, había memorizado rituales, leyes, estrategias, había aprendido a prever, a calcular, a adelantarse. He dedicado mi vida a comprender cómo funciona el mundo, dijo. Dime, ¿cómo se vive en armonía? El anciano no respondió de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque no había nada que explicar. Se inclinó, tomó una rama seca del suelo, ligera, gastada por el tiempo. Caminó hasta el borde del río y la dejó caer. La rama tocó el agua sin resistencia. No luchó contra la corriente, no intentó elegir un camino, no se apresuró a llegar a ningún lugar, no se hundió. No se afirmó. Flotó y siguió. El agua la llevó sin violencia, sin intención, sin esfuerzo. Solo entonces el sabio habló, con la voz de quien no intenta convencer. La rama no sabe a dónde va, no tiene control, no tiene plan, pero no está en conflicto con el agua. Y en ese silencio posterior, el funcionario comprendió algo que ningún estudio le había enseñado. No es la falta de dirección lo que crea el caos, sino la resistencia constante a lo que ya está en movimiento. Porque la armonía no nace de saber más, ni de dominar el curso del río, sino de dejar de oponerse al flujo que ya te está llevando. La armonía no se crea. No se fabrica. No se empuja desde la voluntad. Se permite. Se permite cuando dejas de corregir lo que aún no terminó de mostrarse. Cuando sueltas la necesidad de tener razón antes de tiempo. La armonía aparece no cuando haces algo nuevo,
sino cuando dejas de interrumpir lo que ya estaba ocurriendo. El taoísmo no propone reglas morales. Describe principios de coherencia con la vida, no para creerlos, para reconocerlos. Uno. Wu Wei, no forzar. La acción correcta no nace del empuje ni del esfuerzo por llegar antes. Nace del momento adecuado, del instante en que el gesto ya no se opone a nada. No se precipita, no se retrasa. No necesita ser defendida. Surge cuando el cuerpo reconoce que el movimiento ya está permitido, cuando actuar no crea fricción sino continuidad. Wu Wei no es inacción. Es la acción que aparece cuando dejar de forzar ya es suficiente. Dos. Simplicidad. Cuanto menos interfieres, más claro se vuelve lo esencial. No porque hayas entendido más, sino porque dejaste de enturbiarlo. La simplicidad no es pobreza de opciones, es ausencia de ruido. Es lo que queda cuando ya no empujas, cuando no corriges, cuando no te adelantas a la vida. Entonces, lo esencial no necesita ser buscado, se muestra. Tres. Suavidad. Lo flexible no vence por fuerza, permanece. Se adapta sin perderse, cede sin romperse. Mientras lo rígido se quiebra intentando sostener una forma, lo suave sobrevive porque no se aferra a ninguna. La suavidad no es fragilidad, es inteligencia encarnada. Es la capacidad de doblarse cuando la vida presiona, sin perder el centro. Por eso, lo flexible continúa allí donde lo rígido termina. Cuatro. Vacío. Lo útil no está en lo que acumulas, sino en el espacio que dejas. No en lo que llenas, sino en lo que permites que permanezca abierto. El vacío no es ausencia, es disponibilidad. Es el espacio donde algo nuevo puede entrar sin ser empujado. Cuando todo está lleno, nada llega. Cuando hay vacío, la vida encuentra lugar. Por eso, el valor no está en añadir más, sino en saber qué soltar a tiempo. Cinco. Naturalidad. La naturalidad no se aprende imitando modelos. Se recupera. Es volver al ritmo que tenías antes de compararte, antes de corregirte, antes de forzarte a encajar. No es hacer lo correcto, es permitir lo propio. Cuando dejas de copiar formas ajenas, el cuerpo recuerda cómo moverse sin tensión. Y en ese recuerdo, la vida vuelve a fluir con la simplicidad de lo que nunca estuvo equivocado. Seis. Humildad. La humildad no es elevarte ni hundirte. Es dejar de compararte, no colocarte por encima, no colocarte por debajo. Permanecer disponible, disponible para aprender sin defenderte, para recibir sin justificarte, para actuar sin demostrar nada. La verdadera humildad no reduce tu valor ni lo engrandece, lo vuelve permeable. Y en esa disponibilidad, la vida puede encontrarte sin resistencia.
7. No competencia. El Tao no compara, no mide, no acelera. Cada cosa florece a su tiempo cuando el suelo está listo y la estación acompaña. La competencia nace cuando olvidamos nuestro ritmo y miramos el de otros como si fuera una amenaza. Pero lo que sigue su propio ciclo no llega tarde ni temprano. Llega cuando es. En el Tao no hay carreras, solo procesos que se despliegan sin prisa y sin rival. ¡8! Moderación. El exceso no distingue entre lo bueno y lo dañino. Incluso lo correcto, cuando se fuerza, termina agotando. La moderación no es restricción, es sensibilidad al límite. Saber cuándo parar antes de romper el ritmo, cuándo soltar antes de tensar el cuerpo. En el Tao, lo que se dosifica permanece. Lo que se exagera, se consume a sí mismo. ¡9! Confianza en el proceso. La semilla no duda de la primavera. No se apresura, no se inquieta bajo la tierra oscura. Permanece, aunque no vea el cielo, aunque no tenga garantías, no porque sepa lo que vendrá, sino porque confía en el ritmo que la sostiene. La confianza no es certeza, es descanso en el proceso, es permitir que el tiempo haga su trabajo sin interferir por miedo. Y así, lo que debe brotar encuentra su momento sin ser empujado. ¡10! Unidad. No estás separado de aquello que intentas armonizar. La división aparece cuando te colocas frente a la vida como si fuera algo que hay que corregir. Pero en el Tao no hay dos. El que busca orden es parte del orden. El que quiere armonía ya está dentro de ella. Cuando cesa la idea de separación, la acción deja de ser confrontación y se vuelve participación. No armonizas la vida desde fuera, la reconoces desde dentro. ¡11! Retorno. Todo vuelve al origen cuando deja de resistirse. No por retroceso, sino por descanso. El retorno no es perder camino. Es soltar la tensión que te había alejado. Como el agua que tras rodear montañas no olvida el mar. Cuando cesa la lucha, lo esencial reaparece sin esfuerzo. Porque nada se pierde cuando deja de empujarse. Todo retorna cuando ya no necesita irse. Cuanto más intentas vivir en armonía, más la conviertes en un objetivo. Y cuando algo se vuelve objetivo, aparece el esfuerzo, la comparación, la tensión silenciosa por llegar. Ahí, la armonía se aleja. No porque sea frágil, sino porque no responde al empuje. La armonía no se alcanza, se reconoce cuando dejas de buscarla. Tal vez no estabas lejos. Tal vez solo estabas empujando algo que ya estaba ahí. No vamos a aplicar los principios. No hace falta. No hay nada que dominar, nada que completar, nada que demostrar. Solo vamos a retirar lo que estorba.
ahora mismo, sin esfuerzo. Suelta la necesidad de entenderlo todo. Deja de buscar cuál principio te falta o cuál deberías practicar mejor. Permítete por un instante no mejorar nada. Respira lento. No para calmarte, sino para dejar de empujar. Siente el peso del cuerpo sostenido sin que tengas que sostenerlo. La armonía no aparece cuando haces algo más. Aparece cuando dejas de interferir con lo que ya está ocurriendo. Eso es Wu Wei en acción. No como concepto, sino como experiencia directa del momento cuando el esfuerzo se retira y el orden permanece. Tal vez no necesitas aprender a vivir en armonía. Tal vez lo que necesitas es dejar de vivir en resistencia. No porque estés equivocado, no porque te falte conciencia, sino porque has estado empujando algo que ya era natural en ti. El Tao no te pide disciplina extrema. No te exige perfección espiritual. No te invita a convertirte en una versión más elevada ni más correcta de quien eres. Te propone algo más radical y al mismo tiempo más íntimo. No interferir con lo que ya está vivo en ti. Aquí, en la alquimia ancestral, no usamos la sabiduría antigua para inflar el ego ni para añadir capas de identidad espiritual. La usamos para disolver la fricción interna que se creó al intentar ser alguien más. Si este video te encontró, no es para que memorices principios, ni siquiera para que los apliques. Es para que notes cuál de ellos ya estaba actuando en ti antes de ponerle nombre. Y hoy, en lugar de hacer algo nuevo, en lugar de corregirte una vez más, permite un poco más. Un poco más de espacio. Un poco más de confianza. Un poco menos de empuje. Con calma. Con coherencia. Sin forzar. Cuando no interfieres, el Tao se encarga. Gracias por estar aquí.